manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. El Destape, líder en streaming político nacional durante el mes electoral. 21 millones de visualizaciones que ponen al Destape como el principal medio de referencia política en el mes más caliente del año. Gracias a seguir creciendo con un medio plural y de construcción colectiva. El Destape, cada vez más grande. Ayer Javier Milei y Martín Menem prestaron, mejor dicho, el Congreso de la Nación para un evento antivacunas. 6 horas estuvieron utilizando las instalaciones del Congreso para hacer un show que es patético, pero que también es muy peligroso. Lo que se viralizó fue este fragmento del X-Men, como le decían ayer en broma, en las redes sociales, pero hay bastante más para tirar de ese hilo. Veámoslo. Uno de los efectos que causa estas vacunas, ¿sí? Y esto no es grasa en la piel, señoras y señores. Ahí. Si pueden ir al centro del escenario, por favor, así pueden todos divisar mejor. Gracias. Por acá. Esto le provocó la vacuna. A él no le sucedía esto. Y de esto no se habla. Esto se ríen a veces. Y yo quisiera saber qué dicen acá los médicos del Ministerio de Salud. Nosotros le llamamos magnetización, pero no sabemos si realmente es una magnetización. Él es jardinero. A él no le pasaba esto. Se pone cosas, para los que no están viendo, se pone cosas en partes del cuerpo que se le quedan un poco pegadas un segundo, después se le caen. Es realmente lamentable. Esta es una agenda que tiene sus años, que tiene sus intereses concretos. En un rato vamos a estar hablando de los negocios que hay atrás de esto. Pero también hay mucho de cosplay de Estados Unidos en esto que está haciendo el gobierno. Ustedes saben que le encanta imitar todo. Ahora lanzaron la policía migratoria, le cambiaron el nombre a un par de ministerios para que se llamen igual que allá, el escudito, hacer los actos a la noche.
Bueno, recordemos que Trump, una de las primeras medidas que tomó en su segundo mandato, un día después de asumir, el 21 de enero de este año, fue retirar a los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Esto en Estados Unidos, tenemos ahí, ¿no?, la noticia. Esto en Estados Unidos tiene un sentido. Estados Unidos aporta más dinero del que recibe de la Organización Mundial de la Salud y tiene que ver además con un plan mucho más amplio de Trump de romper con organismos multilaterales para sostener el rol estratégico de Estados Unidos en el mundo, pero no va Milei atrás y hace que la Argentina también salga de la Organización Mundial de la Salud, cuando en la práctica la Argentina recibe mucho más de lo que da y se beneficia muchísimo por participar de la Organización Mundial de la Salud y de un sistema mundial con un multilateralismo fuerte, exactamente lo contrario de lo que espera Estados Unidos. Este anuncio, además, que hizo Milei con el entonces canciller Wertheimer fue días antes de recibir en la Argentina al secretario de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., un tipo que se hizo famoso por su militancia antivacunas. El motivo por el cual Robert Kennedy llega a la Secretaría, el Departamento de Salud en los Estados Unidos, es porque era un influencer antivacunas. Y que obviamente, desde que asumió, empezó a desarmar los programas de vacunas en Estados Unidos. En junio de este año despidió a todo el comité que básicamente se encargaba de elaborar los programas, de evaluar las vacunas y demás. Algo, insisto, muy parecido a lo que pasó acá con la Dirección Nacional de Vacunación. Los resultados de esto están a la vista. Los resultados de estas políticas están a la vista. Esta semana habrán visto, porque salió en varios lados, que la Asociación Argentina de Pediatría emitió un informe con una alerta muy importante, justamente sobre la caída de las coberturas. A la mitad prácticamente, en el último lustro, la triple viral a los 5 años cayó del 90 al 45%, la poliomielitis también en el refuerzo de 5 años del 88 al 47%, la triple bacteriana 88 a 46%, y así con todos. Esto obviamente no es algo solo de los 2 años de este gobierno. Yo diría que hay una tendencia que comenzó con la pandemia muy fuerte, aunque ya se habían visto también durante el gobierno de Mauricio Macri retrocesos por la falta de planes nacionales. Pero claramente lo que se ve es que lo que hacía falta hacer después de la pandemia, que era un programa muy fuerte para revertir esa tendencia y volver a niveles normales, y eso se hace a través de comunicación, se hace a través de formación de los médicos, se hace a través de que esté ese stock de vacunas efectivamente al alcance de toda la población, y esto implica que sea gratuito y que les quede cerca, que se distribuya en todo el país. Bueno, este gobierno hizo todo lo contrario. Alimentó la narrativa antivacunas, desarmó las áreas que se encargaban de ese tema y ahora hasta se presta para shows patéticos como los que vimos ayer por la tarde. El resultado de eso, lo estamos viendo también con noticias, es que enfermedades que estaban prácticamente erradicadas en la Argentina están volviendo. Caso el coqueluche, tos convulsa, donde ya hay 7 niños fallecidos, 7 bebés fallecidos en un resurgimiento de una enfermedad de la cual no había casos así desde hace décadas. El sarampión, otra enfermedad que estuvo prácticamente erradicada de la Argentina durante 2 décadas, desde finales de la década del 90 hasta el gobierno de Mauricio Macri. Bajó la vacunación durante el gobierno de Mauricio Macri y volvieron a aparecer algunos brotes, volvió a vacunarse durante el gobierno del Frente de Todos, bajaron los brotes, se dejó de vacunar nuevamente y volvieron a subir los brotes. La correlación es muy clara. En un rato vamos a estar charlando de este tema más en profundidad con Nora Bar, que sabe mucho más que yo de esto, pero quería darles algunos datos para ponerlo en contexto. Tuberculosis, otra enfermedad prácticamente erradicada, con una suba del 38% de los casos en la Argentina por las bajas tasas de inmunización. Baja la vacunación, sube las enfermedades. Y quiero hacer un poco de zoom out, si se quiere, salir de la Argentina 2025 para recordar algunos datos básicos sobre las vacunas, para poner en contexto esta discusión.
Junto con el descubrimiento de los antibióticos y de la potabilización del agua, las vacunas son los avances sanitarios más significativos de la historia de la humanidad y que permitieron que en pocas décadas, en un siglo más o menos, la expectativa de vida de la gente se duplicara. Antes de que existieran las vacunas, la gente vivía 20, 25 años menos de lo que vive ahora. La mortalidad infantil se redujo prácticamente una quinta parte o menos, y eso explica también la suba de la edad. Hay un informe de la OMS que habla de que se salvaron por lo menos 150 millones de vidas en el último medio siglo por las vacunas, de las cuales más de 100 millones son bebés. Y ese también es un dato, porque las vacunas cuidan a los más vulnerables de la sociedad. Se ha logrado, gracias a las vacunas, erradicar enfermedades, es decir, hacerlas desaparecer de la faz de la Tierra, al punto que la gente ya no tiene que vacunarse contra ellas. Vamos a ver esta placa rápidamente. Viruela. Se pasaba de 30.000 casos anuales, estamos hablando, estos datos son de Estados Unidos, a 0. Difteria, 21.000 casos a 0. Poliomielitis, 16.000 casos a 0. Sarampión, 530.000 casos, medio millón de casos anuales, 100 por año. Rubiola, de 50.000 a 10. Paperas, de 160.000 a 500. Hemofilia por influenza, de 20.000 casos a menos de 50. El caso de la viruela es muy gráfico. Hay registros históricos de más de 3.000 años de antigüedad de cómo esta enfermedad mataba a millones de personas todos los años. Todos los años mataba a millones de personas en todo el planeta. Era endémica en todos los continentes. El 30% de los que se contagiaban de la variante más grave fallecían. Los demás se quedaban con secuelas de por vida, cegueras, cicatrices muy importantes, con consecuencias funcionales, etc. En el año 1967 la OMS lanza un programa global de vacunación. 10 años más tarde, en el 77, se registra el último caso en Somalia. Y en el 80, la erradicación es total. La enfermedad dejó de existir y hoy no forma parte de los calendarios de vacunación, para los que dicen que cada vez se agregan más vacunas al pedo. Cuando una vacuna tiene éxito y erradica una enfermedad, deja de ser necesaria y entonces se retira. Con la polio pasó algo similar. Antes de la vacuna había más de 1.000 niños por día que quedaban paralizados en el mundo por la poliomielitis. Hoy solo circula en 2 países, en el resto del mundo también está erradicada. Se calcula que la vacuna contra la polio salvó a más de 20 millones de personas de terminar paralizados, de terminar en estado de discapacidad total. 20 millones de personas que durante una larga vida pudieron jugar, correr, alzar a sus hijos, ir a la playa, yo qué sé, tener una vida gracias a las vacunas, porque no solamente se trata de los que viven y los que se mueren, sino de cómo viven los que viven. No es solamente más vida, es mejor vida. Pregúntenle a sus padres, a sus abuelos, hace 2 generaciones, lo más común del mundo era que todas las familias tenían a alguien de quien tenían que cuidar porque había tenido esta enfermedad de chico y había quedado incapacitado. Y si no estaba en la familia, era un vecino, era un amigo, pero era algo que era parte de la vida cotidiana y eso se terminó gracias a las vacunas. Tengo también un argumento económico para ustedes, muchachos neolibertarios que les encanta medir todo con plata. Se calcula que cada dólar invertido en vacunación equivale al ahorro directo de $21 en costos médicos por el tratamiento de las enfermedades que no se tienen y en ahorro de productividad laboral por los padres que dejan de faltar al trabajo para quedarse cuidando a sus hijos enfermos. Si a eso se le suma la proyección de la trayectoria de vida de las personas que no se enferman ni se mueren y que producen, ganan, invierten, etcétera, se calcula un retorno de $54 por cada dólar invertido en vacunación. Y esto además tiene un impacto igualador, no solamente porque las vacunas son universales, se da la misma vacuna al hijo del millonario y el hijo del laburante, sino porque los gastos médicos suelen ser uno de los motivos más frecuentes de que una familia de clase media caiga en la pobreza. Una familia que más o menos se las arreglaba para llegar a fin de mes, darse un gustito y demás, tiene un caso de una enfermedad grave y de repente tiene que dedicar todos sus ingresos a eso y cae en la pobreza. Dicho esto, hablemos por un segundo de los antivacunas, que son los que cuestionan todo esto, porque sus argumentos no tienen ningún tipo
de valor científico. Dicen, por ejemplo, que las vacunas tienen elementos tóxicos como el aluminio o el mercurio, y por eso se andan pegando pelotudeces en la piel. Una dosis de vacuna tiene la misma cantidad de mercurio que una lata de atún. Una dosis de vacuna, la misma cantidad de mercurio que una lata de atún. Pero además, el timerosal, que es el elemento que se usa en las vacunas que tienen mercurio y en las que tienen diales de muchas dosis para que se mantenga, tiene etilmercurio, que es una variante, un elemento de origen de mercurio que tiene una vida muy corta. Lo excretaste, lo sacás de tu cuerpo muy rápido. En cambio, el metilmercurio, que es el que tiene el atún envasado, se va acumulando, no se elimina. Es decir, es más grave en términos de ingesta de mercurio comerse una lata de atún que vacunarse. Y obviamente los beneficios de la vacuna son muchos más. Igual me gusta el atún, ¿no? Pero además, en 2001, unos años después de que saltara por primera vez el gran escándalo antivacunas y demás, por precaución se retira el timerosal de la fórmula de algunas vacunas infantiles en Estados Unidos. ¿Cayeron los casos de autismo? No. En realidad se mantuvieron iguales porque es todo un chamullo. Pero además los antivacunas te dicen que siguieron creciendo. Aluminio. Se utiliza para mejorar la respuesta inmune. El aluminio es el tercer elemento más habitual en la superficie terrestre. Los bebés nacen con aluminio en el cuerpo, lo ingieren diariamente con la leche materna. El cuerpo no tiene ningún problema para procesar y eliminar dosis mucho mayores de aluminio que la que están en las vacunas. Otro argumento es que se dan demasiadas vacunas, que se expone a los niños a demasiados antígenos, que antes estaba bien, pero que se pasaron 3 pueblos, ponele. Bueno, aunque la cantidad de vacunas en el calendario se multiplicó y la cantidad de enfermedades que se previenen se multiplicó, el avance en la tecnología permite que esas vacunas hoy tengan muchos menos antígenos que hace 40 o 50 años. En 1980 se vacunaba contra 7 enfermedades inoculando 3.000 antígenos. Hoy se vacuna contra 14 inoculando menos de 200 antígenos. No más, menos de la 10ª parte. Por otra parte, un bebé gateando un día por el living de su casa entra en exposición de más antígenos que lo que tiene una vacuna. Otro mito es que es mejor la inmunidad natural. Y los invito a ver las estadísticas del sarampión. No sé si tenemos ahí la tabla. Ahí. Cuando vos te enfermás por infección natural de sarampión, tenés un 5% de chances de desarrollar neumonía. Es decir, 1 de cada 20 niños que se contagian sarampión desarrolla neumonía. Por vacunación, 0, ninguno. 1 de cada 1000 niños que se infecta de sarampión desarrolla encefalitis, una enfermedad bastante más grave. Riesgo por vacunación, menos de 1 cada 1.000.000 por una reacción alérgica. En el caso de muerte, en los países desarrollados, 1 a 3 de cada 1000 niños infectados por sarampión fallecen. No hay casos de niños que fallecieran por la vacuna contra el sarampión, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo mismo inocularte de forma controlada el antígeno que contagiarte de la enfermedad. Pero el mito más extendido, y en el que quería detenerme un segundo, es en el de que las vacunas producen autismo en los niños. Y este mito tiene un origen muy preciso, está documentado. En 1998, un tipo médico llamado Andrew Wakefield publica un paper en The Lancet que vincula una vacuna en particular, la triple viral, con una nueva forma de autismo. Es uno de los grandes ejemplos de mala praxis científica de la historia. Se estudia como uno de los grandes ejemplos de mala praxis científica de la historia. Es un estudio que se basó solamente en 12 casos. Wakefield no avisó que se contactó con esos casos a través de un estudio de abogados que estaba preparando demandas contra las fábricas de vacunas. 3 de los chicos que se decía que tenían autismo no tenían manifestaciones clínicas, no tenían ningún tipo de diagnóstico. Otros 5 sí, pero presentaban condiciones desde antes de recibir la vacuna. A Wakefield finalmente terminaron sacándole la licencia de médico, pero además su estudio hizo que se investigue mucho más para tratar de demostrar o falsearlo, y la verdad es que hubo después de ese un montón de estudios y ninguno llegó a una conclusión siquiera parecida. Al contrario, todos refutaron esa tesis. De lo que sí hay evidencia es de que Wakefield cobró guita de esos mismos abogados para hacerlo. 3 doritos más tarde, Robert Kennedy Jr., el gran abogado antivacunas de Donald Trump, ha ganado muchísimo dinero por donaciones a su fundación que lo único que hace es hacer propaganda antivacunas.
Y seguramente los que impulsan esto en la Argentina también lo hacen con ese tipo de interés, con algún tipo de interés pecuniario, monetario. Por eso es llamativo la gratitud que se manifestó ayer en el Congreso durante esta actividad a algunas autoridades políticas. Escuchemos, si no, a Lucía Langer agradeciéndole al presidente Javier Milei por darle un espacio para decir el delirio que van a escuchar a continuación. ¿Qué va a ser de nuestra humanidad? Bueno, ya sabemos, sobre todo esto obviamente no es casualidad. Esto está todo planeado, orquestado desde el más allá. Por eso, ante nada, quiero agradecer a Dios, que es nuestra fuente divina, después a la diputada Marilú Quirós, a Martín Menem y también, obviamente, al presidente de la República, porque él sabe está al tanto de todo esto también, ¿sí? Bueno, otra cosa que quiero decir, y ya no sé si me queda poco tiempo, lo que le quiero decir es lo siguiente. Todo esto que está sucediendo es un experimento social y genético. Social y genético. Entonces, ustedes eligen estar del lado de conejillo de indias, o estar del lado de despertar espiritual para sanar la humanidad. No dejemos que seamos robots humanos. Bueno, es preocupante lo que dice, pero es más preocupante la mención a las autoridades, ¿no es cierto? Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, Javier Milei, presidente de la Nación. También le agradeció a Martín Menem China Brandolino, otra de las figuras de este movimiento antivacunas. Llama la atención el aumento de autismo, es la epidemia silenciada. Acá en nuestros niños hay 2 epidemias que son las epidemias reales, que no es la epidemia COVID, la epidemia de autismo y la epidemia de cáncer pediátrico, que como ha dicho la misma ministra de Salud del gobierno anterior, desde el año 2012 hasta el 2022 el cáncer pediátrico aumentó 750%. No hay ninguna duda, todos los médicos que nos hemos reunido hoy, que esto se debe, por lo menos en un 95%, si no el total, a la vacunación. Y es intención de este encuentro pedir la derogación de la obligatoriedad de las vacunas. Que se vacune el que quiera. Es una borrada. Después termina agradeciéndole a Martín Menem. ¿Y por qué traigo esto? Miren, uno de los antivacunas más conocidos en el mundo, cuando uno se mete en ese mundillo, es un influencer, un tipo que se llama Steven Gundry. Hizo mucha plata en la pandemia, mucha plata. ¿Y cuál era su mensaje? Bueno, que se podía reemplazar la vacunación con vida sana y una dieta sana. Una dieta sana, uno dirá, es verduras naturales y demás. No, estaba en contra de que la gente coma verduras. Estaba en contra de que la gente... Bueno... ¿Cuál era el negocio de Gundry? Vender suplementos dietarios, que supuestamente te daban protección contra la pandemia y contra otras enfermedades. ¿Saben quién más vende suplementos dietarios? Véanlo. Ahora, Martín, vos a los Kovaliker los conocías, o sea, a los que son los supuestos coimeros. ¿A ellos vos tenías relación? Mira, yo no tengo relación, yo conozco a todo el mercado, pues yo vendo suplementos dietarios. Conozco a todas las droguerías, conozco dueños. No más preguntas, señor juez. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo Buen bien? día, Nico, Saludo a todos en general, pero particularmente a Nora Bar. Para mí siempre es un orgullo y un honor compartir programa con vos, Nora. Bienvenida una vez más al Pase. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muchísimas También me dio un Nico. poco de pudor hablar de estos temas adelante tuyo. Hiciste los deberes, pero a la quería hacer perfección. una introducción para meternos ya más